Y en ese sentido, el compromiso de la iniciativa privada no solo puede ser la rentabilidad financiera. Tiene que pasar por el llamado ASG, el compromiso de rentabilidad ambiental, la rentabilidad social y el compromiso que deben tener las empresas con las gobernanzas. Esto es lo que necesitamos ver más seguido. En un sistema global donde los grandes capitalistas dictan las reglas, donde Estados Unidos impone su modelo como si fuera el único camino, una joven senadora mexicana se atreve a decir basta. Levanta la voz por las y los trabajadores, por nuestra tierra, por la justicia, y lo dice claro. Una empresa no puede existir solo para generar ganancias. Tiene una responsabilidad con su gente y con el país que la sostiene. Jóvenes como ella están demostrando que en México hay talento, hay valor y hay futuro. Si tú también crees que México merece más líderes como ella, escribe en los comentarios. Con líderes así, sí hay futuro. No olvides suscribirte y darle a like. Se ha hablado mucho del reto que enfrenta México y que enfrenta el mundo ante grandes cambios, no solo de política comercial internacional, sino avances tecnológicos sin precedentes, cambios geopolíticos importantes o relevantes que son pertinentes. Y ante eso se ha hablado mucho de cuál es el rol del empresariado mexicano hacia adelante. Y la realidad es que desde hace más de un año el empresariado mexicano se sumó de diferentes formas al ejercicio de diálogos por la transformación, que fue un ejercicio no partidista, ni siquiera incluso político, de hablar con los distintos sectores de la población, en este caso el sector empresarial, cámaras, asociaciones, representaciones comerciales de distintos países, empresas tractoras que están en los estados de nuestro país, y coincidir en 3 puntos fundamentales. El primero es que estábamos en un nuevo mundo y que por primera vez en mucho tiempo lo que entendíamos por globalización y lo que se entendía por una economía de mercado o capitalismo había profundamente cambiado. En el caso de la globalización se hablaba, como bien mencionaba el diputado Ricardo Monreal, de regionalización, que incluía o incluye todavía las opciones de la relocalización de cadenas de suministro, sean inshoring, reshoring o nearshoring, que incluían factores en adición a la eficiencia de las cadenas, la resiliencia, la reciprocidad, el comercio justo, la creación de empleos que debe de haber en prácticas comerciales y otros temas que se volvieron fundamentales en los últimos casi 10 años, 8, pero particularmente después de la pandemia, donde hubo un rompimiento a las cadenas de suministro sin precedentes, que luego se siguió por una crisis de chips, que luego se siguió por un incremento en el precio de los commodities debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, y que ha venido, digamos, por unas u otras razones, recrudeciendo la necesidad no solo otra vez de entender esta nueva forma de globalización, sino de actuar en consecuencia. El segundo es el tema un poco de lo que se entendía por la economía del mercado, donde por mucho tiempo, y esto no solo en México, también en el mundo, se creyó que la mejor política industrial era no tener política y que era importante dejar que el mercado se autorregulara. Y esto ha venido, o es una concepción que se ha esfumado. No quiere decir que la iniciativa privada pierda relevancia, al contrario. Es un reconocimiento que los grandes problemas sociales, ambientales, locales y globales solo se resuelven de la mano de la iniciativa privada. Y en ese sentido, el compromiso de la iniciativa privada no solo puede ser la rentabilidad financiera. Tiene que pasar por el llamado ASG, el compromiso de rentabilidad ambiental, la rentabilidad social y el compromiso que deben tener las empresas con las gobernanzas. Y en ese sentido,
2025, a pesar de los anuncios de posibles aranceles, México tiene los desafíos de cada uno de estos municipios y las oportunidades que cada uno presenta para para que se exponencie el desarrollo económico, pues son bien distintas. Y en ese sentido, por una parte, la planeación no podría ser central. Desde Ciudad de México no podemos pretender saber, sin estar allá o sin consultar con empresarios locales, cuáles son los mayores retos y cuáles son las mayores oportunidades de las distintas regiones en México. Y por otra parte, que es algo que se ha especificado mucho, no solo es importante la política industrial, sino también la planeación conjunta. En México tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que es un proyecto a 6 años. Tenemos el Plan Nacional Hídrico a 10 años, tenemos el PRODECEN, que es el energético, a 15 años, tenemos el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial a 20 años, tenemos el Plan Nacional de Infraestructuras, proyecto a 5 años. Y la realidad es que muchas veces estos planes no coinciden en tiempos, no coinciden en objetivos, no coinciden en presupuestos. Y en ese sentido, la última vez que se ven es cuando se presentan sea a la Cámara de Diputados o a las secretarías correspondientes. La doctora Sheinbaum cree en la planeación y los empresarios o las empresarias estamos ciertos de que la planeación es la mejor amiga de la inversión. Todo lo que se puede planear siempre te ayuda a determinar los riesgos, rentabilidades, en fin. Y en ese sentido, la planeación que pudiera haber para determinar corredores industriales, que fundamentalmente tienen que ver con infraestructura estratégica de puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarril de carga, patios multimodales, cross-docking, en fin, por una parte, y con polos de desarrollo que tienen que ver bastante más con ecosistema que con infraestructura. Los ecosistemas que se forman de pymes, mipymes, proveedoras, exportadoras, que dan economía de escala y competitividad a las distintas industrias, pues es la mejor forma de que la economía crezca, que crezca de forma más rápida y que crezca de forma más ordenada. Básicamente, esto nos lleva a lo que se presentó como el Plan México, que es un plan de desarrollo económico regional, que tiene 13 metas, ¿no? Que tiene una visión muy clara, por una parte, de apoyo a la industrialización en el país, a procesos de manufactura con más valor agregado, a mejor y más vinculación entre la academia, la iniciativa privada y el gobierno, no solo para política pública, sino para planeación y para el aprovechamiento de la oportunidad de la relocalización. Y desde luego para el enfrentar los retos que seguramente seguirán habiendo en el próximo año al menos, tanto retos como ruido. Las metas que se plantearon dentro de este plan pues tienen que ver, y yo les decía la semana pasada, es una invitación a que seamos más grandes y a que seamos mejores. Más grandes porque te invita a ser la 10ª economía del mundo, porque te invita a que inviertas más en porcentaje al PIB, porque te invita a que haya más egresados en carreras de ingeniería y estén vinculados a sectores estratégicos, porque te invita a que produzcas más en México, porque te invita a que agregues 15% más valor en cadenas globales, porque te invita a que sea 50% el valor de producción para bienes de consumo como textiles, juguetes, muebles, en fin, y a que seamos mejores, porque también te invita a que todo esto nos lleve a ser menos desiguales y a que sigamos reduciendo, como se redujeron en los últimos años, los índices de desigualdad, a que sigamos reduciendo los índices de pobreza, a que sigamos a que sigamos apostando por inversiones sostenibles. Y en ese sentido, este plan ayudará para el caso
de que los aranceles sean una realidad, pero es necesario y es conveniente, incluso en el caso que no haya aranceles. Porque por acá se mencionaba, y quizá, gracias, y quizá vale la pena estresarlo otra vez, el 86 o el 82% de la inversión en el país es inversión de empresarios mexicanos y mexicanas. Solo el 18% de la inversión en el país es inversión extranjera directa. Y de esa un gran porcentaje es desde luego inversión americana. Eso no quiere decir que no haya afectaciones en el caso de que haya políticas comerciales internacionales pues que puedan cambiar los procesos de importaciones y exportaciones, ¿no? Que puedan establecer aranceles, en fin. Tendríamos que en su momento evaluar cómo vienen las órdenes ejecutivas, porque tampoco es lo más responsable, más allá de que estemos preparados para distintos escenarios, hacer predicciones de movimientos de PIB cuando no sabemos a qué países los va a poner. Cambia mucho si solo es a algunos particulares, que si es generalizado, cuando no sabemos si a qué bienes, pueden ser a muy distintos tipos de bienes y tienen distintos efectos. Ayer lo decía el secretario Marcelo, en el caso del acero, Estados Unidos es superavitario. El 52% de lo que Estados Unidos exporta en acero es precisamente a consumidores en México. México importa mucho menos México exporta mucho menos de lo que importa en términos de acero y aluminio. Entonces, las métricas pues, se tienen que evaluar en lo particular, aunque desde luego se tienen que tener propuestas para lo general. ¿A qué nos invita también el Plan México? Actualmente hay 24 programas sectoriales, tenemos el IMEX, tenemos la regla octava, tenemos el capítulo 98 y tenemos un convenio especial para importar y exportar motos y televisiones. Y cuando nosotros vemos qué industrias o qué sectores han sido o han tenido más crecimiento en el país, podemos decir de forma indiscutible que son los que han tenido algún tipo de programa de política industrial. Otra vez sea el IMEX, sea la regla octava, algún tipo de política tuvieron. Y fueron precisamente los sectores de manufactura los que crecieron más. Y podemos hablar del sector automotriz, donde somos el primer productor de vehículos pesados exportadores del mundo, ¿no? Con los tractocamiones, o el cuarto de vehículos ligeros, o el sexto de autopartes, o el cuarto de dispositivos médicos, o el primero de pantallas, en fin, el noveno de productos aeroespaciales, sexto en turismo. Pero también podemos decir que hacia adelante tiene que haber grandes apuestas dentro de estos sectores, de metas que sean prioridad para todos los actores, sean empresarios, sea gobierno, sean universidades. Y en ese sentido, quizá uno de los méritos del Plan México es que fue un plan que se hizo con todos y que está pensado para que todos tengan una responsabilidad dentro de él. Es decir, el Plan México no se va a cumplir exclusivamente con voluntad del gobierno. Es sobre todo una invitación a los empresarios a ser protagonistas de prioridades en conjunto. Y entonces, por ejemplo, ves en la industria automotriz la oportunidad de que se produzcan, entiendo que 15%, no sé si 10% pusimos o 15% más automotrices para consumo nacional, porque el 85% de lo que producimos es para exportación. No es que queramos producir menos para exportación, es que también queremos que algo de lo que consume nuestro mercado se produzca aquí.
Vemos, por ejemplo, el proyecto estratégico que lanza la presidenta para que un mini coche eléctrico sea diseñado y manufacturado aquí. Y vemos también una alianza histórica entre el Poli, el tecnológico, para hacerlo realidad. Y por cierto, ahí también habrá iniciativa privada. Y así se ha planteado, incluso públicamente. Vemos en el caso de farmacéutica y dispositivos médicos metas muy específicas, no solo para que se produzcan vacunas aquí, en llenado, etiquetado, en fin, cosas en las que podemos hacer relativamente rápido, ¿no? Que las sábanas de los hospitales no se compren en China, se hagan en México. O las cofias, en fin, hay cosas que se pueden hacer mucho más rápido, cosas que tardarán años en hacerse, y luego cosas las que todos tenemos que poner prioridad, como el caso de la investigación clínica. Traer inversiones de investigación clínica a México son particularmente importantes por el tipo de empleo que genera, por la transferencia tecnológica que genera. Y en adición a esto, porque hay compañías que han estado ávidas de hacerlo, porque México es uno de los mercados más importantes y la investigación tendría que salir de aquí para atender las problemáticas de la población de aquí. Y lo están haciendo en otros países, particularmente de América Latina, para atender a la población latinoamericana. Cuando lo quieren y lo pueden estar haciendo aquí, y si todos priorizamos que eso llegue a México, puede ser una realidad pronto. Creo que me quedan 3 minutos. Entonces, pues termino por decirles que más allá de las metas particulares de los distintos sectores, que incluso tienen algunas métricas, que tienen responsables, yo creo que hay 3 cosas que nos tenemos que llevar de aquí. Y esa es, y también las tuve oportunidad de comentarlas la semana pasada en la reunión con empresarios. La primera es que México puede y debe ser líder en la resolución de problemáticas compartidas que se están enfrentando a nivel mundial. Tanto en temas de comercio justo en la región y en el mundo, como en temas de migración, en temas de seguridad y en temas de salud pública. Todos, desde nuestro ámbito, tenemos que dar un paso al frente, sí con unidad, pero también con propuestas y resoluciones hacia el futuro. Lo segundo es que hay un equipo preparado y en eso creo que los empresarios tenemos mucha confianza en lo que se ha estado haciendo por parte del gobierno. Hay comunicación constante, no solo de las cámaras, las asociaciones, CCE, Coparmex, en fin, Asociación de Bancos de México, American Chamber of Commerce, Consejo de Empresas Globales, sino también con las empresas tractoras, grandes, medianas, e incluso tratamos de tener algunos contactos con las chicas en las localidades distintas para entender qué afectaciones pueden tener y cómo las podemos ayudar.